Muy buenas, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Aquí nuevamente con todos vosotros, Mou. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la apertura italiana. Vamos a contaros un poquito los planes principales para que consigáis quedaros bien en la apertura. Y además veremos cómo evitar algunos posibles trucos de las negras. Y veremos un poquito también la defensa de los dos caballos. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos allá con la apertura italiana. La apertura italiana es una de las aperturas, yo creo que más jugadas de la historia. Y de hecho, últimamente, la élite mundial, entre ellos Magnus Carlsen, Wesley So, etcétera, 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 la están usando tanto con blancas como con negras. La apertura italiana se da después de 4 de 5, controlando el centro. Ya sabemos que es súper importante. Caballo F3 amenazando el peón. Y caballo C6. Y aquí pues tenemos alfil B5, que es la apertura española. Tenemos D4, que es la apertura escocesa. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en alfil C4, que es la apertura italiana. Aquí hay que conocer varios trucos al empezar una partida, ya que, bueno, alfil C5, digamos, sería la principal, pero nos pueden hacer la defensa de los dos caballos, amenazándonos el peón de E4. Entonces, aquí mucha gente, tenemos básicamente dos opciones, que son D3 o caballo C3, pero caballo C3 está considerada ya un pequeño error. Fijaros que sacar los dos caballos del alfil, lo que normalmente sería recomendable y bueno, en este caso es un error. ¿Por qué jugada? Pues por la jugada caballo por E4. Aquí ya se considera que las negras consiguen igualdad, incluso posiciones ligeramente mejores. Básicamente dos opciones, caballo por E4 o alfil por F7 jaque. Vamos a ver primero, tras caballo por E4 vendría la jugada de 5, haciendo un ataque doble. Y aquí las negras recuperan evidentemente la pieza que han sacrificado en E4 con muy buena posición. Evidentemente alfil por D5 seguiría dama por D5, atacando al caballo y centralizando. Y las negras tienen un poquito mejor el control del centro, los dos alfiles listos para salir a la batalla y enrocarse tanto largo como corto. Si bien aquí pueden las blancas hacer alfil B5, haciendo una pieza clavada al caballito, evidentemente las negras recuperan y una jugada que podría parecer muy buena como caballo por E5, aprovechando que el caballo está clavado, se encontraría con la jugada dama D5, haciendo otro ataque doble al alfil y al caballo. Y aquí, pues lo mismo de antes, básicamente tendríamos dos opciones. Si nos juegan caballo por C6, tras dama por B5, atacando al caballo, ¿vale? Las negras conseguirían muy buena ventaja, incluyendo la pareja de alfiles. Y si por el contrario nos hacen alfil por C6 jaque, evidentemente tendríamos que tomar. Y el caballo, si nos damos cuenta, no tiene muy buenas retiradas. A G4 sería una jugada normal. Y aquí, a pesar de tener los peones doblados, tenemos una columna D, una columna B para poner nuestras torres, ¿vale? En un futuro. Y a eso le añadimos la ventaja de tener la pareja de alfiles. Una jugada como D4 no digamos, fallaría, ya que podríamos tomar el paso, quedando suelto el caballo. Y cuando nos comen en D3, existe dama por G2 tocando la torre. ¿Vale? Entonces aquí las negras consiguen muy, muy buena posición. Volviendo atrás, aquí nos pueden hacer alfil por F7. ¿Vale? Pero sin ningún problema hacemos rey por F7. Ahora las blancas son las que recuperan la pieza. Y aquí las negras con D5 consiguen un centro muy bueno. Amenazamos al caballo, que básicamente lo mismo. Tiene la casilla G5, o la casilla G3, o la casilla C3, ¿vale? No vamos a ver, digamos, todas las variantes, pero bueno, la que nos suelen jugar más es caballo G5, aunque es, digamos, mala. Simplemente jugamos rey G8, escondiendo nuestro rey. Y ahora, pues tienen que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, una jugada como enroque se puede encontrar con E4 atacando al caballo, ¿vale? Y cuando ese caballo se retire, el otro queda desprotegido, ¿vale?
Planes típicos y normales, pues evidentemente podríamos hacer alfil E7 o alfil D6, H6 para echar al caballo, y luego podemos hacer un rey H7 para sacar la torre y hacer un enroque artificial, ¿vale? Bueno, pues digamos este es un truco en los que no conviene caer, ¿vale? Otra secuencia, por ejemplo, tras rey por F7, caballo por E4, D5, es súper importante acordarse, y a caballo G3 simplemente podemos aprovechar para sacar el alfil, por ejemplo, a C5, y tras enroque podemos jugar torre F8 con la idea de esconder nuestro rey en G8 y hemos conseguido el enroque artificial que nombrábamos antes. La ventaja de las negras es enorme, ya que tienen el control del centro, ya que tienen la pareja de alfiles, que sabemos que le damos mucha importancia, y tendrían la partida bastante a favor. Volviendo atrás, por eso aquí es importante que nos acordemos de D3, ¿vale? En la apertura italiana. Otra posibilidad que pueden hacer aquí las blancas es el famoso ataque fregatelo, ¿vale? Que consiste en hacer caballo G5 buscando un caballo F7, haciendo un ataque doble a la dama y a la torre. Aquí es súper importante que las negras se acuerden de la jugada principal, que es D5, atacando al alfil. El objetivo es conseguir quitar ese alfil de la diagonal peligrosa, ya que sabemos que el punto F7 es el más débil de las negras, ya que solo es defendido por el rey, al igual que el punto F2 es el más débil de las blancas. Tras D5, evidentemente si toman de alfil comeríamos en D5, y ahora existen dos jugadas, dama por D5 o dama por G5, las dos son buenas, aunque las negras consiguen bastante mejor posición con dama por G5, ya que obligan a las blancas a tomar ese caballo, y aquí existe dama por G2 con ataque a la torre. La torre evidentemente tiene que ir a F1, y aquí hay una jugada que consigue mucha ventaja, que es alfil H3. Amenazamos dama por F1 mate, única jugada de las negras, de las blancas, perdón, es hacer dama E2, y entonces las negras aquí pueden tomar, tomar y tomar. Una jugada intermedia de las blancas, peón por B7 atacando la torre, simplemente torre B8, y cuando nos toman, tomamos aquí, y si nos damos cuenta, ahora le decimos al rival, vamos a contar nuestras torres, y nosotros tenemos dos y el rival una, ¿vale? A cambio tiene un caballito, pero tenemos mucha ventaja. Volvemos hacia atrás, entonces eso es tras caballo G5. Vamos a entrar un poquito en la principal de la defensa de los dos caballos, que sería hacer D5, y aquí la mejor jugada de las blancas es tomar. Importante, nos están atacando al caballo, nos tenemos que fijar en la última jugada del rival, y aquí hay que acordarse de caballo A5, con el objetivo de, digamos, quitar el alfil de la diagonal peligrosa, ¿vale? Evidentemente, si hacen alfil B3, cambiaríamos y comeríamos, ¿vale? Y tendríamos muy buena posición con las negras. Entonces, por eso la principal es hacer alfil B5 jaque. Las negras simplemente juegan C6, peón por C6, peón por C6, toca el alfil y ese peón es defendido por nuestro caballo. Y aquí alfil A4 es un error. Aquí se suele hacer alfil D3 o alfil E2, ¿vale? Cualquiera de las dos. Incluso hay una jugadita que es hacer dama F3, aprovechando que si comemos el alfil nos cae la torre, pero realmente aquí las negras no tienen ningún problema, ¿vale? Por ejemplo, con alfil D7 seguimos amenazando el alfil, ¿vale? Volvemos hacia atrás un poquito, tras peón por, alfil E2, por ejemplo, y ahora miramos la posición y nos damos cuenta de que con negras tenemos un peón de menos, pero a cambio tenemos mucha ventaja de desarrollo, ¿vale? Vamos a ser pesados, vamos a echar al caballo, que se tiene que ir a F3, nos amenaza el peón, amenazamos el caballo, tiene que ir a E5, alfil D6, seguimos amenazando al caballo, y si nos damos cuenta, ese caballo no tiene casillas, entonces nos suelen hacer D4 para defenderlo,
Y como tenemos un peón de menos y tenemos ventaja de desarrollo, evidentemente no nos interesa cambiar piezas. Entonces simplemente comeríamos al paso, retomaría de caballo, y aquí hay una jugada que es dama c7, que ponemos la dama y el alfil en batería para impedir que el blanco se enroque, ¿vale? Entonces le estamos amenazando el peón, impedimos que se enroquen de momento y que tenga que perder un tiempo con h3. Si por ejemplo nos jugaran g3, hay una jugada que es alfil h3, impidiendo el enroque de las blancas, las negras se van a enrocar, van a poner las torres en las columnas abiertas y la ventaja de las negras va a ser bastante grande. Por eso aquí la partida h3, enroque y enroque, y llegamos a esta posición donde las blancas tienen un peón de ventaja, pero las negras, si nos damos cuenta, tienen todas las piezas actuando. Planes, pues las negras tirar este peón a c4 ganando un tiempo al caballo. Pueden elegir si traen el alfil a b7 a la gran diagonal blanca o si por el contrario lo traen a f5. Y luego las torres, pues evidentemente una va a ir a e8 y la otra va a ir a d8, ¿vale? Las columnas abiertas son aquellas que no hay ningún peón, ni blanco ni negro, y tenemos mucha más actividad para nuestras torres. Básicamente sería esta posición, ¿vale? Esto es todo teoría, se ha jugado muchísimas partidas, ¿vale? Y por eso creemos que es interesante que conozcáis un poquito con negras, ya que a nivel amateur y a nivel de torneos, pues mucha gente hace caballo g5, ¿vale? Entonces si estudiamos un poquito la defensa de los dos caballos, ¿vale? Creo que vamos a conseguir muy buenas posiciones, ¿vale? Acordaros que hay que hacer d5 y tras peón por caballo a5, ¿vale? Evidentemente si el alfil se va, no lo he nombrado, simplemente comemos en d5, ¿vale? Y con muy buena posición. Pues nos vamos a adentrar de lleno en la apertura italiana.